Estas serán las personas quienes tendrán la responsabilidad de representarnos en el Congreso de la República. Ellos tendrán esa responsabilidad tan grande de crear, de modificar, de derogar las leyes y por supuesto de fiscalizar con el objetivo de impulsar el desarrollo económico, político, cultural y social de nuestro país. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Elecciones 2016, Propuestas Legislativas. Hoy conversaremos con nuestros invitados sobre la gestión del riesgo de desastres y, por supuesto, el análisis del riesgo climático. ¿Cómo fortalecemos el Sistema Nacional de Gestión de Prevención del Riesgo? Vamos a preguntárselo en minutos. Empezamos presentando a nuestros candidatos al Parlamento Nacional. Adolfo Arrieta con el número 5 por la Alianza Electoral Solidaridad Nacional Unión por el Perú. ¿Cómo está? Bienvenido. Nuestra responsabilidad de impulsar ese voto informado. Así que empezamos escuchando las propuestas con Adolfo Arrieta con el número 5 por la Alianza Electoral Solidaridad Nacional Unión por el Perú. Bien, vamos a escuchar cuáles son las iniciativas que tiene su agrupación política y usted de llegar al Congreso. ¿Qué haría para fortalecer sistema, ¿no?, nacional de gestión? Como ya se comentó, esta es una ley desde 2011. Lo primero que habría que hacer es actualizar un poco el sistema de contratación, porque actualmente hay una nueva ley de contratación que reduce los plazos, ¿no? Yo justo hace algunos días, antes de una entrevista con Nicolás Lucar, escuchaba al ministro de Agricultura, Benítez, muy orgulloso por el tema de la reacción por el fenómeno del Niño, ¿no? Sí, bueno, desde el año pasado hay un decreto de urgencia que permite el desarrollo y gasto exonerándose de muchos procesos administrativos. Pero lamentablemente, desde mi punto de vista, creo que eso no es lo que necesita el país. Claro, gastamos mucho presupuesto de una manera de emergencia en actividades y en acciones que lo único que solucionan son paliativos, no hay ningún gasto de inversión de capital. Claro, si yo tuviera la planificación desde el 2011 que se dio esta ley, podría haber planificado hechos recurrentes, ¿no? Ya desde el 2011 está tipificado un programa que se llama Preven, que está enfocado justamente al fenómeno del niño. Si ya tenemos una ley desde el 2011 que planifica la prevención del fenómeno del niño, ¿por qué tenemos que a un año que ya sabíamos que se iba a desarrollar un niño extraordinario o moderado, tomar acciones solamente paliativas? Lo que debería hacer nuestro país y la gestión que ingrese el próximo gobierno es tener prevención y hacer gastos razonables en capital, inversiones de capital en infraestructura. Porque claro, limpiar los cauces de los ríos nos cuesta mucho dinero si es que lo hacemos a último momento, en vez de hacer represas o un tema de infraestructura que dure a largo plazo, ¿no? En ese sentido va la propuesta de Solidaridad Nacional y el tema de la gestión pública que nosotros representamos, ¿no? En el efecto de trabajar pero a muy largo plazo, ¿no? El tema del presupuesto en los gobiernos locales es algo que también deberíamos tocar en algún momento, porque claro, todo lo centraliza el Estado y los gobiernos locales, que son los que tienen la mayor cercanía con el pueblo, no lo gestionan. Bien. Muchas gracias. Gracias, luego vamos a conversar sobre ese punto. Ya los hemos escuchado, ahora en el siguiente bloque vamos a argumentar o queremos escuchar los argumentos de lo que nos han comentado nuestros candidatos al Congreso de la República. ¿Cómo podemos fortalecer el trabajo que ya se viene haciendo en gestión del riesgo de desastres y también en el análisis del riesgo climático? Vamos a hacer una pausa, pero volvemos con Elecciones 2016, Propuestas Legislativas. Propuestas legislativas. Hoy estamos hablando de la gestión del riesgo de desastres. Vamos a conversar con nuestros invitados, los escuchamos ya en el bloque anterior, impulsar algunas propuestas de llegar
al sillón del Congreso o al curul, si tuvieran un curul en el Congreso de la República. Ahora queremos escuchar cómo podrían llevar a cabo estos planteamientos. Adolfo Arrieta con el número 5, muchas gracias. Alianza Electoral Solidaridad Nacional Unión por el Perú. Bueno, algo que decir. Bueno, yo tomaría con calma un poco el tema de acusar necesariamente a las entidades o los representantes locales, ¿no? Yo soy regidor de la Municipalidad de Lima, obviamente en licencia, y yo considero que el trabajo que hace la Municipalidad de Lima, que es la experiencia que tengo ya hace más de 1 año y 3 meses, es bastante serio, ¿no? Pero vayamos en verdad a los temas de fondo, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. Yo entiendo que el trabajo o su trabajo es serio, pero también entiendo que una autoridad tendría que ser vacada, según lo que ha dicho el señor Amador Merino, si es que le da una titulación a una persona que se encuentre en un lugar. Bueno, los entes tituladores no son solamente la municipalidad distrital o la provincial o el gobierno regional, o sea, hay que tener cuidado exactamente cuáles son las responsabilidades de cada uno de los entes. ¿No tiene injerencia ninguna? Sí, en algunos casos sí, por supuesto que sí, pero, o sea, vayamos más al fondo, que yo creo que estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en todo caso con lo que nos ha dicho. No estoy de acuerdo, o sea, debería tenerse un trabajo más minucioso, ¿no? No es entrar a la polémica de que, claro, si es que alguien comete un error administrativo, debería ser sancionado. Sí, claro, cualquier error administrativo debería ser sancionado, pero a lo que se refiere el entrevistado anterior es una responsabilidad política. Lo que no se dan cuenta es que la gente ocupa esos espacios porque no tiene dónde vivir. Y en verdad no es que los alcaldes o los gobernadores regionales o alguna entidad del Estado les facilite el espacio. O sea, eso es desde mi punto de vista, por lo menos, algo aventurado, ¿no? Pero vayamos a los temas de fondo, ¿no? Sí, usted habló de los presupuestos. Política de hacer las cosas. Usted habló de los presupuestos, que solo se gastan en emergencias, que son paliativos, que los gobiernos locales deberían de tener presupuesto. Nosotros tenemos menos del 1% del presupuesto nacional. Lima tiene el 30% o más de la población y genera el 50% del PBI. O sea, no es el Perú, pero es una parte importante de él. Que la primera entidad del Estado que llegó a solucionar el problema fue la Municipalidad de Lima, con los hospitales de la Solidaridad, con maquinaria del gobierno regional, antes que el gobierno central. Probablemente y eso también parte de responsabilidad del gobierno central, porque tiene que desarrollar las capacidades, la generación de espacios, de descentralización, tienen que estar acompañados de la delegación de responsabilidades, pero también de la capacitación. Bien, para terminar, que no nos queda nada, el trabajo a largo plazo que usted proponía. El trabajo a largo plazo, parte de lo que te comentaba del tema de la inversión. O sea, la inversión de capital que se hace en nuestro país es muy poca porque los recursos, por ejemplo en Lima, para prevención de las zonas como Chosica, nosotros tenemos aproximadamente 1.3 mil millones. Eso es menos del 1% de capital de inversión del Estado en un espacio físico que representa más del 30% de nuestra población. Hay muchas solicitudes que no son atendidas por el gobierno central. Yo entiendo que tiene que haber un esquema de priorización. Una asesoría técnica creo que debería de ir de la mano con la asignación de presupuesto. Bueno, eso también es parte de lo que se debería agendar por ley, ¿no? Por supuesto. Bien, muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a todos nuestros invitados el día de hoy, quienes nos han planteado una serie de iniciativas a favor de la gestión del riesgo de desastres. Agradecemos a Adolfo Arrieta Coller con el número 5 por la Alianza Electoral Solidaridad Nacional Unión por el Perú. Quédese con nosotros en TV Perú en elecciones 2016, propuestas legislativas.